Antes de entrar a la palabra, hermanos, quiero darles un par de anuncios para no tener interrupciones ahorita a la hora de la Santa Cena. Les anuncio, hermanos, que el día de mañana por la noche Miguel y yo salimos para Torreón. Vamos preparados para quedarnos de 2 a 3 semanas. Esperamos en el Señor que no sea tanto tiempo, pero esa es la idea. Ir a Torreón el día de mañana. Para los que no lo saben, pues Miguel tuvo por ahí una reacción alérgica a un medicamento. Ustedes saben que él está trasplantado de riñón, y ese riñón que le andaba funcionando al 100%, pues ahorita anda en un 40%. Por esa semana, 2 semanas que le dimos ese medicamento para, pues como un tratamiento que le dieron en el seguro, ¿verdad? Para una infección. Entonces, pues vamos a ver si es posible rescatar ese riñón, aunque ya el médico nos estaba pidiendo la vez pasada un donante, pero pues esperamos que no sea necesario, ¿no? Así que les encargamos de sus oraciones, mis hermanos. Les recordamos que el día 14 de enero tenemos un invitado, 2 invitados, ellos son una pareja, unos hermanos que van a dar testimonio de cómo el Señor levantó entre los muertos a nuestro hermano. El hermano murió aquí en Chihuahua y resucitó aquí mismo en Chihuahua también, en el Hospital Central, me parece, General. Así que vamos a tener este testimonio el día 14. Es probable que yo no esté, pero aquí va a estar mi esposa, aquí van a estar los líderes de la iglesia para que no falten, hermanos, a esos cultos, por favor. Los cultos de oración, hermanos, los cultos de oración, igual que los de los miércoles, van a estarse transmitiendo desde Torreón. Allá en Torreón hay Wi-Fi, así que espero que no tengamos problemas con el audio o con interrupciones en la transmisión. La oración, hermanos, va a ser a través de una aplicación que la mayoría de los teléfonos que usamos tiene. Esa aplicación se llama Meet, M-E-E-T. Yo voy a enviar, hermanos, un enlace a través de WhatsApp al grupo de la iglesia. Si usted no está en el grupo de la iglesia, háganmelo saber y lo incluimos. A través de esa aplicación Meet, hermanos, yo voy a enviar un link por WhatsApp. Usted le pica a ese link y le va a aparecer la página donde voy a transmitir, y ven un cuadrito azul que dice unirse. Usted le pica ahí a unirse y ahí va a entrar a la aplicación. ¿Está bien? Eso es para la oración de los viernes, para que podamos tener la oración grupal como lo hemos estado teniendo los viernes de intercesión a las 7 de la tarde, solo que esta vez va a ser desde nuestras casas para poder estar conectados con el teléfono. Ahí vamos a estar. Ahí usted puede exponer su petición audiblemente, usted va a hablar y yo lo voy a escuchar y todo el mundo lo vamos a escuchar y todos vamos a estar orando a través de Meet. ¿Está bien? Para que estén pendientes, hermanos, los viernes voy a estar pasando ese link para que usted lo vaya a pasar por el grupo de la iglesia. Usted le pica ahí, repito, le pica donde dice unirse y ya con eso usted va a entrar a la reunión de oración que va a ser virtual mientras estemos allá en Torreón. ¿Estamos? Los miércoles igualmente, hermanos, se va a estar transmitiendo por Facebook como tenemos por costumbre. Espero que ya con el Wi-Fi de allá pues no tengamos interrupciones de ningún tipo. ¿Está bien? También, hermanos, estoy pensando, pero esto quiero que lo pensemos todos, ¿verdad? Que todos estemos de acuerdo en esto. Estoy pensando seriamente, hermanos, en poner un sistema de internet económico aquí en el templo. La idea es que sea el puro internet, sin teléfono, sin más, en internet, y podamos tener una conexión más estable para las transmisiones. El uso del internet va a ser restringido exclusivamente para transmisiones o situaciones especiales que de repente se ofrezcan, ¿verdad? Esa es la idea, hermanos, que si por ejemplo, no sé, Amaris o Miguel tengan tareas de la escuela y tengan que estar aquí haciéndolas, que ya se ofreció varias veces, puedan ellos tener una conexión estable a internet y la puedan usar en la oficina para que puedan hacer sus tareas y venirse al culto, ¿sí? Esa sería la otra, hermanos, pues obviamente la transmisión de los mensajes, estudios, mensajes y nada más. La oración de los viernes va a seguir sin transmitirse estando yo aquí. En esta ocasión es especial por razón de que voy a estar fuera. Pero sí, hermanos, me gustaría que ustedes lo vayan pensando y podamos ver. Ahorita que me están hablando de Telmex, me están dando mucha lata de Telmex, de que me cambie para allá. Pues quisiera ver si hay la oportunidad de que nos den el puro servicio
obviamente ya es un gasto más, ¿verdad? Entonces por eso les pido que la piensen y estemos de acuerdo. Si no, si ustedes dicen no, es no, y le hacemos como estamos haciendo esto ahorita, ¿verdad? Grabamos el mensaje y lo subimos después a internet. Bueno, vamos a la palabra, ¿les parece, hermanos? Ok, Lucas 18 les dije, del 1 en adelante hasta el 8 me parece. Nos dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí se escucha claro, hermanos? ¿Sí no se distorsionado? Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ojo, hermanos, porque este es el versículo clave. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hemos orado, hermanos. Creo que el Señor nos dará una buena palabra esta noche, esta tarde, amén. Esta mañana, no sé cuándo nos estén viendo por ahí en internet, pero vamos a disfrutar de la palabra en esta tarde, amén, hermanos. Pueden sentarse. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el Señor les refirió una parábola. ¿Qué es una parábola, hermanos? Una parábola es un suceso fingido que puede ser real, pero para que sea parábola tiene que ser fingido. O sea, tiene que ser una historia que se da y que no está sucediendo o que no sucedió realmente, pero que puede suceder. ¿Sí me explico? O sea, es una historia de algo que puede ser real, aunque en ese momento no lo sea. ¿Sí? Esa es una parábola que deduce o se deduce a través de ella, por comparación o por semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. ¿Sí? La parábola siempre va a tener una enseñanza, una verdad importante, una enseñanza moral a través de algo que puede ser real, aunque en ese momento no lo sea. Por ejemplo, el caso de la viuda y el juez injusto era algo que podía ser real, aunque en el momento en el que Jesús lo estaba diciendo no lo era. ¿Sí me hice entender? O sí se vuelve igual que yo. Bueno, no sé que cayó todo, aquí es que se entendieron. Ok, una forma literaria que es bastante común, hermanos, en las escrituras, pero más aún en las enseñanzas de Jesús. En esta oportunidad, hermanos, vemos al maestro utilizando esta herramienta para hablar de la importancia de la oración. Y por medio de esta historia intenta motivar a la iglesia a seguir orando ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, a seguir orando sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar. Sin embargo, hermanos, el propósito de nuestra reflexión en esta tarde no es hablar de la oración precisamente, sino de la fe. La pregunta que Jesús hace, hermanos, es una pregunta muy, muy importante. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Estamos viviendo tiempos, hermanos, complicados para la fe. Tiempos en los que vemos, hermanos, que desde el Génesis hasta la fecha, la fe ha sido atacada fuertemente. En Génesis encontramos el primer ataque de la fe o a la fe cuando aquella serpiente viene y se presenta ante aquella mujer llamada Eva y empieza a hablar en contra de lo que Dios ha dicho. Con que Dios les ha dicho: no coman de ese fruto, porque el día que coman de ese fruto se van a morir. No es cierto. El día que coman de ese fruto, Dios sabe que van a ser iguales a Él. Y el ataque a la fe comienza. Acordémonos, hermanos, que el hombre, la mujer, nunca habían visto lo que era la muerte. No sabían lo que era la muerte. Ellos no sabían, nunca habían visto a un ave muerta en la calle, nunca habían visto a un perro atropellado, nunca habían visto a una mujer, a un hombre entregar el equipo. No se dice, nunca lo habían visto. Ellos tenían que valerse de la fe en la palabra que Dios le había dado a Adán. El día, Adán, que de este árbol comas, ese día vas a morir. Adán no sabía lo que era la muerte, pero tenía que creerle a Dios. Sin embargo, vino el ataque, hermanos. Tiempo después, en casi todas las culturas humanas, vemos que el hombre ha adorado a la serpiente.
en casi todas las culturas. Aquí en México tenemos a la serpiente emplumada, ¿no? Quetzalcóatl. ¿Han visto alguna vez un quetzal volando? ¿No? ¿Nunca lo han visto? Hay videos en internet de quetzales volando, parecen una víbora en el aire, porque tienen una cola muy larga y parece que es una víbora volando en el aire. Para los que no lo han visto, pues ahí hay videos en internet. Aquí en México teníamos ese culto antes de que llegaran los españoles y nos metieran otro culto igual o peor. ¿Ah? En fin. La pregunta importante, hermanos, es: ¿hallará fe en la tierra? En nuestros tiempos, actualmente, la fe sigue siendo atacada. La fe sigue siendo, hermanos amados, el blanco importante o uno de los blancos importantes de Satanás en sus ataques, en sus intentos contra el ser humano. Satanás siempre ha tratado, hermanos, de destruir la palabra de Dios, de destruir o de desvirtuar, ya que no ha podido destruirla, por lo menos desvirtuar la palabra de Dios. En la actualidad, hermanos, encontramos que el hombre ha buscado respuestas en 1 y 1000 lugares. Estando la respuesta a todas las interrogantes en este precioso libro, lo hemos desechado. El hombre lo ha desechado. Ha hecho que este libro pase, o sea, un libro pasado de moda, sea un libro cuadrado, sea un libro que no tiene el mayor interés para el ser humano de la actualidad. Sin embargo, debemos entender que todas las respuestas y que todo lo que Dios planeó para el futuro y para la actualidad en la que vivimos está escrita en este precioso libro. Sin embargo, hermanos, vemos que estamos terminando un año más y toda la gente alrededor del mundo lo celebra diciendo un año más, un año más. Nosotros, hermanos, debemos entender que es un año menos de espera, un año menos de lucha, un año menos de problemas, de dificultades, de cansancios, de enfermedades, etcétera, etcétera. Hoy nosotros, hermanos, estamos llegando a un tiempo en el que ya no hay marcha atrás. Hemos llegado a ese tiempo en el que ya no hay marcha atrás. El Hijo del Hombre ha de volver. El Hijo del Hombre ha de venir. Su iglesia se va. Su iglesia va a desaparecer. Y hemos llegado a un punto de no retorno, hermanos. Pero la pregunta es, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El tema de este mensaje, hermanos, es el desafío de nuestra fe. Nuestra fe está siendo desafiada, hermanos. Nuestra fe está siendo desafiada y tenemos que aprender y entender la necesidad de que nuestra fe se mantenga sólida, de que nuestra fe se mantenga firme en el Señor, para que cuando el Hijo del Hombre venga, haya fe en nuestros corazones. Si no haya fe en el resto del mundo, si no haya fe en la tierra, que haya fe en cada uno de los que aquí nos congregamos, que haya fe en cada uno de aquellos que están en internet escuchando esta palabra, que haya fe en nuestros corazones, hermanos, porque este es el propósito de estar aquí. Si no, ¿para qué venimos? A escuchar a un hombre gritando, a escuchar a un grupo de alabanza que canta bonito o que canta feo, no sé. ¿Cuál es el propósito de estar aquí? El propósito nuestro siempre debe ser que nuestra fe sea fortalecida. Entendiendo esto, quiero que veamos cuáles pueden ser algunos obstáculos que tenemos que vencer para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe sea hallada, sólida y firme en Cristo Jesús y su palabra. Número 1, hermanos, primer obstáculo que tenemos que vencer. Versículo 4 del capítulo 12 de Daniel. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, dice, y la ciencia aumentará. El primer obstáculo que me gustaría mencionar en esta oportunidad, hermanos, es la pseudociencia y la tecnología que le acompaña. La pseudociencia y la tecnología que le acompaña. ¿Por qué pseudociencia? ¿Qué es la pseudociencia, hermanos? Es aquella que parece ciencia, pero que no tiene nada de ciencia. Un hecho científico, hermanos, o la palabra ciencia, para que podamos entenderlo, la ciencia es algo que se puede reproducir en cualquier laboratorio, en cualquier momento. Eso es un hecho científico, ¿sí?
algo que se puede reproducir en cualquier momento, en cualquier laboratorio. Por ejemplo, un hecho científico que se puede reproducir en cualquier laboratorio a cualquier hora es el cruce del Mar Rojo. Y usted mira, caray, ¿cómo? En un laboratorio, hermanos, hace algunos años se llevó a cabo un experimento. Pusieron en una especie de maqueta de mica, pusieron aceite, una mezcla de aceite, y luego pusieron un ventilador. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, vino un fuerte viento oriental que abrió las aguas y las partió en dos, y secó el mar de una forma especial, que todo el pueblo de Israel pudo cruzar por ahí. Fueron kilómetros, hermanos, no fueron unos cuantos metros. Fueron kilómetros que el mar se abrió. Bueno, hicieron el experimento, pusieron el ventilador, hermanos, y el agua empezó, o el líquido que pusieron ahí, empezó a abrirse. Científicamente, hermanos, hicieron cálculos, metro cuadrado o por cada cúbica, mejor dicho, de presión por el agua, etcétera, etcétera. Hicieron el experimento y el mar se abrió. Ese es un hecho científico que puede ser reproducido en cualquier laboratorio bajo los parámetros correctos. ¿Me explico? Ese es un hecho científico. Un hecho pseudocientífico, hermanos, es la teoría de la evolución. No hay una sola prueba que demuestre contundentemente la teoría de la evolución. Y sin embargo, vivimos tiempos, hermanos, en que la teoría de la evolución es muchísimo más aceptada que la teoría creacionista, es decir, la teoría de que Dios creó todo y que Dios es el origen de todas las cosas. Sin embargo, en las escuelas públicas, en las escuelas en general, es muy difícil encontrar que alguien enseñe acerca de la teoría de la creación. Regularmente en nuestros libros de texto todos traen la teoría de la creación, ¿no es cierto? Todos sabemos acerca de Charles Darwin, todos sabemos que él fue el promotor principal, si no es que el creador de la teoría de la evolución, y pocos saben que Darwin se retractó de su teoría. Pocos lo saben. Darwin dijo, no, yo me equivoqué. La teoría de la evolución no es así. No está correcta. Pocos lo saben. Y sin embargo, hermanos, en la mayoría de las escuelas, usted le puede preguntar a cualquier niño de dónde venimos y le va a decir o de París o de los changos. Esa es la pseudociencia. Hace poco, hermanos, no mucho tiempo atrás, se lanzó un telescopio llamado James Webb al espacio, porque se querían encontrar las pruebas contundentes del Big Bang. Y resulta de que lanzan este aparato al cielo y empiezan a recabar evidencia y más evidencia y más evidencia, y toda esa evidencia da el traste con la teoría del Big Bang. En lugar de verdaderamente sustentar la doctrina del Big Bang, lo que hizo el telescopio fue decirles: están equivocados. Hace tiempo, platicando con una persona, ¿me permite quitarme esto? Me dio calor acá arriba. Platicando con una persona, hermanos, esta persona hablaba acerca de la evolución y era un ferviente defensor de la teoría de la evolución. Y platicando con él, empecé a darle ciertos argumentos. Y al final me dijo: es que todos esos postulados están cambiando, me dijo él. Todos esos postulados están cambiando. Porque yo le decía: ¿cuándo has visto un chango convertirse en hombre? Hay hombres que parecen changos, pero no son changos. ¿Sí o no? Aunque no digan amén. Pero nunca hemos visto pasar una especie convertirse a otra especie. Hemos visto adaptaciones dentro de las mismas especies, pero no es lo mismo una adaptación a un cambio total de su genética, porque son cambios genéticos completamente. ¿Sí o no? Son cambios genéticos totales. Nunca se ha visto, hermanos, un chango convertirse en hombre. Nunca se ha visto convertirse un lobo en ballena. Nunca se ha visto convertirse una ballena en delfín. ¡Nunca! O el tiburón, mejor dicho. Nunca. ¿Y sabe cuándo lo vamos a ver? Como dijo don Teofilito, ni lo verás. Porque eso es
una falacia, hermanos. Y sin embargo, a pesar de que es una total mentira, la gente lo cree como una verdad porque lo dijo un científico. ¿Quién va a saber más? ¿Un científico o un pastor de iglesia? Se supone que el científico, por eso estudia, por eso investiga, por eso se mete a ver qué argumentos tiene fulano, qué argumentos tiene sultano. Pues déjeme decirle que yo estoy en la obligación de investigar también y de decirle que nunca en mi vida he visto una especie de animal convertirse en otra especie de animal. Jamás. Y es que dicen, es que eso es un proceso de miles, de millones de años. Hace unos años atrás me tocó leer un artículo de una grieta que se abrió aquí en Nuevo México, una grieta en el suelo, en la calle, en el terreno. Llegaron geólogos a investigar ahí, dijeron que esa grieta tenía más de 15 cuántos millones de años. Y los vecinos que vivían ahí dijeron, tiene 15 días. Y salió en un artículo. Encontraron un mamut allá en Siberia y hicieron estudios de carbono 14. Y dijeron, no, es que este mamut se murió hace, quién sabe, 160 millones de años, por decir algo. Analizaron la trompa del mamut. Pero alguien más analizó una de las patas. Dijo, tiene 115 millones de años. O sea que la pata se murió millones de años antes, después, que la trompa. Son científicos. Se murió, sí, se fue muriendo por partes. O sea, ¿a dónde los quiero llevar, hermanos? A que el hombre se equivoca. El hombre comete errores. El hombre comete errores, hermanos. Y a veces le creemos más al hombre que a lo que la palabra de Dios nos dice, aún a pesar de que la palabra de Dios se cumple. Y se cumple cabalmente. Daniel capítulo 12 versículo 4. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Ha oído hablar de las migraciones? ¿Sabe cuántos migrantes tenemos aquí en Chihuahua, hermanos? Ustedes van y les dan de comer burritos y sodas y ropa y no sé qué tanto más han estado yendo con nuestros hermanos migrantes. Que Dios les bendiga y les multiplique. Que Dios les bendiga y les multiplique y nos ayude a nosotros a darles también para que lleven más. Pero han oído hablar de las migraciones. Ahí está, hermano. Ahí está. Siglos antes de Jesucristo está escrito, muchos correrán de aquí para allá. Y no es nada más aquí en América, hermano, también en Europa, en África. La gente corre de aquí para allá. La gente no hay a dónde establecerse y todo el mundo le tira al norte. Yo no sé por qué, están igual que Satanás. Igualitos. Todo el mundo le tira al norte. O no dijo, estableceré mi trono allá en el monte del testimonio a los lados del norte. Igualito. Todo el mundo. Muchos correrán de aquí para allá. Se cumple. ¿Sí o no? Y la ciencia se aumentará. ¿Se cumple o no se cumple? Hermanos, qué tremendo, hermano, que hace, no sé, ¿cuántos años hará de las películas de Tin Tan? ¿40, 60 años? Hay una película que se llama El Campeón Ciclista, no sé cuántos la hayan visto. Que hacen, se supone que Tin Tan es inventor. Y ponen una máquina como esas de maquinitas de video que había antes de videojuegos, ¿verdad? Ponen una maquinota ahí. Y hace una llamada por teléfono a una persona, ¿verdad? Bueno, eso primero es una experimental, porque le faltaba una pieza. Y se supone que el que tenía que ver al carnal Marcelo, ¿verdad? Y aparece ahí una silueta de un burro en la pantalla. Después arreglan ya la máquina, hacen otra llamada y sale la muchacha a la que le marcaron allí en la pantalla. ¿Quién le iba a decir a Tin Tan, ¿verdad? Que no era profeta, pero ¿quién les iba a decir que al paso del tiempo íbamos a poder hacer videollamadas? La ciencia ha aumentado, hermanos. Cosas que antes ni nos imaginábamos, que íbamos a tener un teléfono en la bolsa y que iba a ser un teléfono más inteligente que nosotros. El otro día le decía a un hermano, ¿cuántos hijos tiene? 3. A ver, dígame el teléfono de uno de ellos.
El 14 que sigue. ¿Quién nos iba a decir, hermano, que íbamos a tener toda nuestra vida metida en un aparato de estos? Por eso ahora es tan fácil que secuestren jovencitas, porque toda la vida la tienen aquí. Que le vacíen las cuentas del banco porque todo lo presumen aquí. Me compré una tarjeta de unos zapatos, no sé qué, y ahí la van investigando hasta que le sacan el número de la tarjeta y todo el rollo. De aquí. La ciencia, hermanos, ha aumentado. Antes cualquiera se moría de un resfriado. Ahorita cualquiera va a la tienda y se compra unos XL3. La ciencia ha aumentado, hermanos. Tenemos equipos que antes ni nos imaginábamos que pudieran haber. Antes la gente se conformaba con el arpa o se conformaba con el, no sé, las claves. Tenemos tecnología, algo por ahí, una caricatura. Carros que no necesitan caballos y que están profetizados en la Biblia, por cierto. El regreso de los hijos de Israel en las alas de las águilas. Ahí están regresándose en avión. Profecías que se han cumplido. Las bombas termonucleares, hermanos, que están por salir de Irán. Ahí está, todo está escrito. La palabra de Dios se cumple. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la ciencia y la tecnología nos han estado chupando la fe. Perdónenme por la expresión. Y ahorita le creemos más a los científicos que a la palabra de Dios. Bueno, ahí tienes. Y siguen buscando, y siguen buscando, y siguen buscando respuestas a sus dudas, a sus preguntas. Y lo único que logran es tener más preguntas y más dudas, porque no logran llegar a la fuente, no logran llegar al verdadero origen de todas las cosas. Se han formulado tantas doctrinas, tantas enseñanzas, tantas teorías, a veces algunas hasta risibles. Yo no sé cuántos les tocó en la primaria llegar a ver aquella ilustración de una persona llamada Atlas, que tenía el mundo en el lomo, en la espalda. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ahora nosotros pensamos, ¿cómo se les llegó a ocurrir pensar en esa tontería? ¿Quién llegaría a pensar en esa tontería de que el mundo entero estaba sobre la espalda de una persona? A los griegos. Y eran filósofos, era gente estudiosa, era gente. Ahora son risibles esas teorías, ¿no es cierto? Nos reímos de esas teorías. Que el mundo estaba arriba de 4 elefantes que estaban arriba de una tortugota y que la tortugota quién sabe dónde estaba parada. ¿Les tocó llegar esos dibujos, esas ilustraciones en los libros de texto? Sí. ¿Sabe qué, hermano? Hubo gente que en su tiempo lo creía. Hubo gente que en su tiempo creía que la tierra era plana. Cuando la palabra de Dios dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Ahora nosotros nos reímos de eso. ¿Sabe qué? Dentro de algunos siglos, si Cristo no viene, se van a reír de nosotros por pensar que venimos de chango. Se van a reír de nosotros por pensar que todo surgió de una gran explosión. Así como ahorita nosotros estamos deslumbrados con esas teorías, así estuvieron los del elefante, los de los elefantes. Así estuvieron los que creían en charales Atlas. Así estuvieron. Hermanos, todo este tipo de personas no cambian sus necios razonamientos. Y este es el desafío, uno de los desafíos de la fe. Mantenerse sólida a pesar de que la gente se niegue a creer en Dios. A pesar de que nos traigan argumento tras argumento que trate de derribar nuestra fe.
nosotros tenemos el desafío grande. Estamos terminando un año y por comenzar otro. Y el próximo año, hermanos, van a venir más descubrimientos científicos, y van a venir más inventos, y van a venir más cosas que van a tratar de destruir nuestra fe. Nuestro desafío para el año que entra, hermanos, es que nuestra fe no mengue, es que nuestra fe no solamente se sostenga, sino que crezca. Que nuestra fe pueda sacarnos adelante, hermanos, y que podamos llegar a la meta. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es fuerte el desafío que tenemos, hermanos. Es grande el desafío que tenemos. En segundo lugar, hermanos, porque se nos está yendo el tiempo como agua. Un segundo obstáculo que la fe debe vencer a fin de ser hallada firme y sólida cuando Cristo venga son los malos testimonios que abundan por todas partes. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo estaba prisionero en Roma, ¿sí? Y había enviado a Crescente a Galacia, y a Tito lo mandó a Dalmacia. Él los envió, pero había un tercero llamado Demas. ¿Quién era Demas? Demas era un compañero de Pablo. Escuche, un compañero de Pablo. En algunos de sus viajes misioneros nosotros podemos verlo en por lo menos 3 cartas de Pablo: Colosenses 4:14, en Filemón 24, y por supuesto aquí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, que es la cita que acabamos de leer, en la que Pablo acusa a Demas de haberlo desamparado, probablemente poco antes de que Pablo fuese sacrificado. No sabemos si Demas se fue por temor al martirio, o si porque, como dice aquí la palabra, es clara, dice amando este mundo. No sabemos si él se fue en realidad, hermanos, por volver a su antigua forma de vida. El caso es, hermanos, que Pablo lo acusa de haberse ido, de haberlo desamparado. Lo que hace relevante, hermanos, el hecho de que Demas se haya ido, es que Pablo se refiere a él como colaborador. Note ahí en Filemón, versículo 24. Filemón 24. Dice la palabra del Señor: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Mis qué? Colaboradores. Pablo está escribiendo una carta a un hombre llamado Filemón, y le está hablando a favor de otro hombre. Perdón, Onésimo. Perdón. Onésimo era un esclavo en casa de Filemón. Y Pablo está tratando, hermanos, si usted lee la carta de Filemón, se va a dar cuenta que es una carta que está llena de diplomacia, mucha diplomacia. Poco a poco Pablo empieza a introducirse con su mensaje a Filemón, empieza poco a poco a abrazarlo, empieza poco a poco a hacerlo sentir querido, a hacerlo sentir amado, ¿verdad? Incluso le llama, si le tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón. Pablo empieza a abrazar a Filemón, y cuando lo tiene bien abrazado, entonces lo agarra del cuello y le dice: recíbelo como a mí mismo. Muy diplomáticamente le dice: voy a ir, le dice Pablo a Filemón. Pero bueno, eso es harina de otro sermón, ¿verdad? El caso es, hermanos, que Pablo está saludando a Filemón, o mandándole saludar, de parte de Marcos, de Aristarco, de Lucas y de Demas. Y dice: mis colaboradores. Escuche, hermano, porque esto es importante. Pablo no se refiere a Demas como alguien que solamente iba con ellos en el camino. Pablo no se refiere a Demas como alguien que nada más iba llevándoles las maletas. Pablo se refiere a Demas como su colaborador. Qué importante es esto, hermanos. Y qué gran responsabilidad tenemos los que decimos que somos creyentes. Porque
somos colaboradores de Dios en Cristo Jesús para la salvación del hombre. Usted y yo fuimos comisionados por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mire lo que hace Demas: abandona al apóstol, abandona a aquel con el cual él había trabajado, abandona el evangelio, amando a este mundo. ¡Qué tremendo está esto, hermano! ¡Qué fuerte golpe! No solamente para Pablo el apóstol, no solamente para el pastor de la iglesia, sino para aquellos que sabían que aquel hombre era colaborador cercano y que trabajaba en la iglesia, que trabajaba para Cristo, que llevaba a cabo la obra del evangelio, y de repente se va amando al mundo. ¿Qué pasaría por la mente del apóstol Pablo? ¿Qué pasaría por la mente de los que conocían a Demas, además de Pablo, Marcos, Aristarco y Lucas? ¿Qué pasaría por su mente con aquellos que comenzaban en el evangelio? ¿Qué pasaría por su mente al ver que uno de los colaboradores tan cercanos del apóstol se había apartado del camino de la verdad? ¿Qué es lo que la gente de nuestros tiempos piensa de aquellos que, habiendo predicado la verdad, ahora predican cantidad de doctrinas erradas? Y sobre todo, ¿qué pensará de aquellos que, habiendo predicado la verdad, después dicen que el evangelio es una mentira? Porque los hay. La Biblia dice que el anticristo no se manifestará sin que antes se manifieste la apostasía. Y un apóstata, hermanos, no es alguien que no ha sido cristiano. Para poder ser apóstata, primero se tiene que haber sido cristiano. De otra manera no puede ser apóstata. Puede ser un inconverso, puede ser una persona no creyente, puede estar en la iglesia incluso y jamás volver y empezar a hablar mal de lo que en las iglesias se hace. Pero si nunca fue cristiano de verdad, si nunca experimentó la presencia de Dios en su vida, si nunca recibió una palabra de Dios en su corazón, aunque la haya escuchado muchas veces y no haya sentido ese toque de Dios en su vida, entonces no es apóstata. Simplemente fue una persona que vino y se fue. Pero cuando usted ha orado y ha sentido la presencia de Dios, cuando usted ha orado y ha recibido una respuesta de parte de Dios, cuando usted ha entendido lo que la palabra de Dios dice y luego termina por decir que es una mentira, ahí hay apostasía. Ahí hay apostasía. Hay una página en internet que se llama Volviendo a Casa. Y vean cuántos testimonios hay de pastores que, siendo pastores, se volvieron al catolicismo. Siendo pastores. Eso se llama apostasía. Porque se han vuelto del verdadero evangelio a la idolatría. No estamos exentos, hermanos. No estamos exentos. ¿Y saben qué? Hay muchos malos testimonios alrededor de todo el mundo. No solamente de gente que se ha apartado de los caminos de la verdad, refiriéndome a que se fueron de la iglesia. El peor de todos los casos son los que todavía están en la iglesia y siguen dando malos testimonios. Pudiéramos hablar de muchos, hasta el cansancio. Gentes que abusan de la iglesia, gentes que abusan del rebaño, que roban sin clemencia, sin piedad al rebaño, que no les importa dañar a las ovejas, con tal de llenarse los bolsillos. Abundan, hermanos. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando la gente allá afuera se da cuenta de todo eso, lo que hacemos es vacunarlos contra Cristo.
difícil es ganar un alma, ¿no es cierto? A veces son años de estarles hablando la palabra de Dios, años de estar doblando la rodilla por ellos. Y a veces un solo mal testimonio es razón suficiente para que se alejen y se aparten por completo del Evangelio. Qué terrible es, hermanos, que a todos los pastores nos tengan en un concepto de ladrones, de abusones de la iglesia. Que a todos los pastores nos encajonen en el mismo cajón, nos metan en el mismo costal de aquellos que abusan de la iglesia y que se aprovechan de su posición para hacer con las ovejas lo que a ellos se les antoja. Los hay. Y ese es nuestro desafío. Que nuestra fe se mantenga sólida a pesar de lo que sea que veamos alrededor de nosotros. ¿Sabe qué, hermanos? Si su pastor está en pecado y no quiere reconocerlo y no quiere apartarse, apártese de ese pastor, pero no se aparte de Dios. Habrá otros pastores que prediquen la verdad y vivan la verdad, pero usted no se aparte de Dios. Y yo sé que esto me compromete. Esto me compromete delante de ustedes. Pero es la verdad y se tiene que predicar, hermanos. Cristo no falla. Nosotros los humanos sí podemos fallar. No va a haber un pastor, no va a haber una iglesia perfectos. En ningún lado, en ninguna parte. Eso tenemos que entenderlo también. Tenemos que madurar y empezar a crecer y no ser niños espirituales toda la vida. Pero también tenemos que ejercer nuestro discernimiento, hermanos. Y entender que la palabra de Dios es verdad. Y entender que un mal testimonio no hace a Dios mentiroso. No sé si lo estoy haciendo entender. Pero tenemos, hermanos, que entender. Estaba escuchando una predicación hace tiempo y el predicador estaba mencionando en su mensaje que hubo una campaña, un concierto, un evento en el que una iglesia pidió que viniera un grupo a ministrar en la alabanza. Y el grupo vino. Ministraron en la alabanza y estuvo todo muy bonito. Pero como venía todo el grupo, y era un grupo famoso, importante, los hospedaron en un hotel. Con el compromiso de que la iglesia pagaría la cuenta del hotel. Cuando el grupo se fue y fueron a liquidar la cuenta, encontraron una cuenta altísima. Altísima. Y la persona que iba a pagar dijo, pero pues ¿por qué? Si lo que se contrató fue esto y esto. No, digo, es que consumieron alcohol y pornografía. Eso fue lo que les elevó la cuenta. El alcohol y la pornografía. Cuando Jesús venga, hermanos, allá la fe en la tierra. Esto que yo le estoy diciendo, hermano, no es para que hagamos un escándalo en YouTube, como muchos lo hacen, sino para que nosotros razonemos dónde está nuestra fe. ¿En el grupo de alabanza, en el pastor o en Cristo Jesús que pagó por nosotros? ¿En dónde está cimentada nuestra fe? ¿En la palabra de quién? No es fácil, hermanos, y no va a ser fácil, y nunca ha sido fácil el camino de la fe. Siempre va a haber obstáculos, y siempre Satanás va a mover a sus siervos que se visten como siervos de justicia, aunque por dentro sean lobos rapaces. Pero nuestra fe tiene que sostenerse. Nuestra fe tiene que mantenerse, hermanos. Porque nuestra fe no está en el pastor, nuestra fe no está en los músicos, nuestra fe no está en los hermanos de la iglesia. Nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que dio su vida por nosotros en el Calvario. Así que, hermano, yo lo invito para que su fe sea fortalecida, que nuestra fe sea fortalecida, hermano. Finalmente, hermanos, una cosa más que quiero mencionar.
Un tercer obstáculo que debemos vencer para que nuestra fe sea hallada sólida y fuerte es la predicación de un falso evangelio que cada vez tiene más aceptación en el mundo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9 dice: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, maravillado, estoy asombrado, estoy anonadado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escucha lo que dice Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Una de las principales armas del enemigo, hermanos, que se está utilizando mucho en estos tiempos, sin duda alguna, son sus ministros, que se disfrazan como ministros de justicia, pero que en realidad son lobos rapaces, a los que no les importa dañar el rebaño, a los que no les importa si un alma se pierde o se salva. Para ellos es lo mismo, no son más que una fuente de ingresos. Desgraciadamente, hermanos, esto es así, y así va a seguir siendo por mucho tiempo, o por poco tiempo, no lo sé. Cristo ha de venir, y viene a pasos agigantados, y tenemos que entenderlo, y tenemos que saberlo, y tenemos que estar prevenidos y preparados, hermanos, porque cuando esto suceda, nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada, hermanos. Y vendrán muchos o pocos, no sé, pero vendrán con argumentos, vendrán con palabras, vendrán con predicaciones bonitas que se oirán suaves en nuestro corazón, pero que al final carcomerán como gangrena nuestra alma, porque nosotros, amados hermanos, les habremos abierto la puerta si no estamos prevenidos, si no estamos preparados. Por esto yo necesito decirle esto, porque un día quizás Dios me lleve a otra parte, o quizás un día Dios me diga: hasta aquí termina tu línea de vida, es momento de que subas a mi presencia, y entonces vendrá alguien más y no tendrá compasión del rebaño. Es necesario que usted y yo estemos alerta, prevenidos, al tanto de lo que la palabra de Dios dice, porque nuestra fe está siendo amenazada en nuestros días, en nuestros tiempos, por falsas doctrinas que se están metiendo a las iglesias. Doctrinas como la prosperidad, por ejemplo, que están llevando a la iglesia a buscar una prosperidad económica en esta tierra, y se les olvida que lo importante está en la eternidad. Se les olvida que lo importante está en la presencia de Dios para siempre. Y muchos están siendo arrastrados en esas corrientes doctrinales, hermano. Hace algunos años llegó un hermano a la congregación, llevaba 2 niños. Se sentó en las bancas de adelante, un bebé y una niña como de unos 8 años, y estuvo ahí todo el culto. En la alabanza estuvo ahí, en la predicación estuvo ahí, y algo que le llamaba la atención al pastor es que el hermano lo veía, pero no lo veía como ustedes me ven a mí. Lo veía con unos ojos críticos, analizando cada aspecto del culto, analizando cada aspecto del mensaje, analizando cada movimiento que el pastor hacía. Se termina el culto y se acerca con el pastor y le dice: ¿sabe qué? Sí me gustó cómo lleva el servicio, voy a venir a congregarme con ustedes. Y aquel hermano con sus 2 niños comenzó a congregarse los fines de semana, iba a esa iglesia. Y el pastor se quedó con la espina de ¿por qué le dijo esas palabras? Me gusta cómo lleva el culto. Tiempo después platica con el hermano. Resulta que el hermano
congregaba en otra congregación. Como 80 personas aproximadamente se congregaban ahí. Pero luego llegó otra persona que venía de Estados Unidos y le ofreció cobertura pastoral a la pastora de esa iglesia. Y yo también me quedé con esa cara cuando me supe de la historia. Cobertura pastoral. Pues de repente, hermanos, esos 80 miembros se convirtieron en 6. Todo, bueno, la mitad familiares de la pastora, la otra mitad no era solo. Y todos se vinieron a la iglesia de aquel pastor que ofreció la cobertura pastoral. Pero cuando esta persona con sus 2 niños llegó a aquella iglesia, a la tercera, por decirlo ya así, el pastor lo empieza a preguntarle, ¿verdad?, de dónde viene, cómo es que llegaron a la iglesia, etcétera, etcétera. Preguntas de rutina. Resulta de que el hermano era divorciado. Él tenía sus 2 niños los fines de semana y se habían divorciado él y su esposa. Los 2 iban a esa iglesia. Pero de repente les dijeron que ninguno de los 2 estaba en la visión del otro. Tienes que dejarla, ella no está en tu visión. Tienes que dejarlo, él no está en tu visión. Total, se perdió el matrimonio. La mujer terminó en la jarra y saliendo con uno y con otro y con otro. Y el hermano cuidando a sus niños los fines de semana. Falsas doctrinas. Doctrinas de demonios que llegan a predicarse en los púlpitos cristianos, cuando ni el pastor ni las ovejas llegan a tener la madurez para discernir lo que se está predicando. Tenemos un desafío, hermanos, un desafío grande. ¿Sabe qué, hermano? No es solamente cuidar nuestra fe, es tratar de levantar la fe de otros que han caído. ¿A cuántos conocemos que estuvieron en una iglesia y por una falsa doctrina, por un mal testimonio, o porque escucharon que los ovnis los crearon? Los que se la pasan viendo ahí los esos de alienígenas, ¿qué? Ancestrales. Que somos un experimento de los extramarcianos. Y uno que salió mal para acabarla de acabar. ¿A cuánta gente conoce, hermano, que se ha apartado del evangelio por algo así? Y ¿saben qué, hermano? El problema con esa gente es que no se quieren ir solos. Ese es un problema serio, hermano. Que no se quieren ir solos. En cierta ocasión hubo una división en una iglesia, un cisma que hubo ahí. Y de repente hubo personas que se fueron a una y a otra congregación. Y de repente supimos de una persona que estaba en una iglesia donde se profetizaba, había profecía, tiro por viaje. Y un día le invitan a dirigir un culto. Y por ahí le dijo a cierta persona que estaba en sus días, era una hermana. Entonces le dijeron que no, que siempre no. La cosa es, ¿de verdad había profecía? ¿Cómo el Espíritu Santo les dirigió a que pusieran a esa hermana a dirigir y resultó de que no podía porque estaba mal de sus días? O sea, son situaciones, detallitos, hermanos, que perdónenme que sea así mi predicación, pero es necesario que los entendamos. Es necesario que entre a nuestra mente y podamos nosotros entender. Pablo dijo, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
De repente hay canciones bonitas que nos mueven el pie, ¿no es cierto? Y venimos al templo y aquí estamos cantando canciones que nos alegran, que nos gozamos. Como allá en la sierra que cantaban, a mí no me espanta el diablo, se me hace que es puro mito. Y se gozaban los hermanos cantando esa canción. Hasta que los tuvimos que encarar y digo, oye hermano, a ver, aquí dice que el diablo es real, ¿por qué dice usted que es puro mito? ¿Sí saben lo que es un mito? Entonces el diablo es puro mito. Sí, es una mentira. Y hasta terminaban diciendo, nomás que se me aparezca y ya verán qué bonito es. Qué bonito, ya me imagino. Tuve que llamarles aparte, a ver, explíquenme. Y así como esa, hermanos, hay muchas. Los que tenemos aquí el ministerio de alabanza, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que cantamos? ¿Qué es lo que les enseñamos a cantar? ¿De qué manera les enseñamos a adorar a Dios? Es nuestra responsabilidad. Hay mucha gente, hermano, que es bien sincera en su fe, bien sincera, lo hemos dicho muchas veces, y que están bien sinceramente equivocados. Y esa fe sincera que tienen los está a muchos arrastrando al infierno. Porque muchos piensan que agradan a Dios adorando a la Santa Muerte. Muchos piensan que agradan a Dios cuando van con la bruja porque tiene una imagen de San Judas Iscariote o Tadeo, no sé cuál tienen ahí. Y son arrastrados por una falsa predicación de un evangelio diferente. La verdad es que estamos como en los tiempos de Elí, mis hermanos. No soy el único que, y no quiero verme como que me paro el cuello, pero yo procuro predicarles lo que es. Ya en ustedes esperar el checar su Biblia si eso no es lo que predico. No soy el único. Hay mucha gente que todavía predica la verdad. Pero déjeme decirle que en comparación, estamos como en los tiempos de Elí. La buena palabra de Dios es escasa en comparación. Porque si somos muchos los que tratamos todavía de predicar la verdad conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña y el Espíritu Santo nos dirige, pero en comparación estamos como en los tiempos de Elí. Muchos son los que predican un evangelio convenenciero, hermanos, un evangelio de conveniencia. Ahora, yo sé que a todos nos conviene estar aquí, por eso estamos aquí, porque nos conviene. ¿O a quién no le conviene la salvación? Entonces a todos nos conviene estar aquí, pero los mensajes a los que me refiero son mensajes que nada tienen que ver con la verdad. Son mensajes que atraen los corazones, que atraen a las personas a un evangelio fácil, a un evangelio que nada tiene que ver con la palabra de Dios, de conveniencia, light, como luego se dice, que seduce y atrapa. Y cuando la palabra de verdad es predicada, esta palabra es rechazada, porque ya se tiene una noción equivocada de la palabra de Dios. Y esta palabra termina por ser rechazada, porque ya se recibió un mensaje diferente. La fe, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, tiene que ver con dos cosas. Uno es el verbo, creer. Es cuando yo digo creo. La otra esfera es el contenido de la fe. Es cuando analizamos, cuando entendemos lo que creemos. Que no lo creemos nada más porque sí, no, ya lo analizamos, ya lo entendimos, ya lo razonamos. Correcta o incorrectamente, lo entendimos y lo creemos. ¿Sí lo expliqué? Esa es fe. Una persona que dice, yo no creo en esto, pero esa es su fe. Ya entendió, ya razonó, ya pensó y dice, no creo. Bueno, esa es su fe.
El no creer la palabra de Dios quiere decir que él cree que la palabra de Dios no es cierto. ¿Sí me explico? Esa es su fe. Entonces, yo sí creo, hermano, que Cristo hallará fe en la tierra cuando venga. A favor o en contra. Pero va a hallar fe cuando venga. El problema es, ¿qué clase de fe hallará el Hijo del Hombre cuando venga? En nuestro propio corazón. ¿Qué clase de fe hallará el Hijo del Hombre cuando venga en nuestro propio corazón? ¿Será una fe centrada en su palabra? ¿O será una fe distorsionada y demoníaca, infiltrada en las iglesias que debieran ser columna y baluarte de la verdad? Tenemos un desafío, un fuerte desafío, un fuerte reto por delante, hermanos. Mis amados hermanos, pastores que están en internet, ovejas que estamos aquí, tenemos un fuerte desafío para el futuro. No sabemos qué tantas cosas nos falten ver hasta que Cristo venga por su pueblo, pero lo que sí sabemos es que necesitamos mantener una fe sólida y firme en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Por lo tanto, es necesario que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que no seamos desviados por la pseudociencia, para que no seamos desanimados por malos testimonios y para que no seamos arrastrados por un evangelio de error. Hermanos, termino con esto. Maranata. Maranata. El Señor viene. Póngase sobre sus pies. Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor. Y quiero darte muchas gracias, porque todavía, Señor, sigues hablando en nuestro corazón, sigues hablando en nuestra vida. El día de hoy, Señor, creo que hemos entendido esta verdad, que tenemos un fuerte desafío por delante: mantener sólida nuestra fe, mantenernos firmes en ella. Señor, yo no conozco el corazón de mis hermanos, pero creo que conozco mi propio corazón. Y creo, Señor, saber que no soy tan fuerte, Señor, que necesito más de tu Espíritu Santo, que necesito más de tu presencia para poderme sostener en este camino tan difícil, pero a la vez tan lleno de logros, de victorias y de gracia de parte tuya, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a todos aquellos que, como yo, tenemos el temor de que un día nuestra fe sea engañada. Tenemos el temor de que un día nuestra fe mengue y sea hallada cansada o en otro lugar que no sea tu palabra. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que tú me ayudes a mí a predicar siempre la verdad, Señor. Ayúdame a predicar siempre tu palabra. Que no haya en mis labios, Señor, una palabra de humana sabiduría, sino que siempre seas tú el que vengas a hablar a esta iglesia o a cualquier iglesia donde a ti te plazca llevarme, Señor, a predicar. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a no desanimarnos por los malos testimonios que a veces vemos alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que todos esos argumentos pseudocientíficos que a veces podemos llegar a escuchar, Señor, no afecten nuestro corazón, no afecten nuestra fe. Ayúdanos, Señor, porque si queremos llegar a la meta, porque si queremos llegar a tu presencia, porque si queremos que tu nombre sea glorificado en nuestro corazón. Queremos oír la voz que nos llame a tu presencia, que nos diga: hey, sube acá. Queremos oír, Señor, esa final trompeta que nos llamará a tu presencia. Y queremos oír tu voz diciéndonos: venid, benditos de mi Padre. En el nombre de Jesús, prepáranos, Señor, para lo que sea que venga este próximo año. Gracias te damos por este año que estamos terminando. Gracias porque tu mano nos ha sostenido. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha sustentado, Señor.
pero te pedimos que no nos sueltes de tu mano. Ayúdanos a lograr lo que este año no se logró. Ayúdanos a caminar, Señor, lo que este año no caminamos. Ayúdanos a avanzar lo que este año no avanzamos, Señor. En el nombre de Jesús pongo esta iglesia en tus manos. Y pongo a todos aquellos que han escuchado este mensaje y lo han recibido, Señor, en tus manos, para que tú obres y te glorifiques en cada uno conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Me voy a pedir a mi hermano Eber que pase aquí arriba, por favor. Nos ayudas con el piano, por favor, tantito. Y voy a pedirle a mis hermanas, en una fila, las que están bautizadas en plena comunión con el Señor, que hagan una fila aquí al centro, por favor. Y vamos a ir pasando, hermanas, bautizadas y en plena comunión. Sí, hay mujeres que están. Hermanos varones, bautizados en plena comunión, pueden pasar también, tomar una copa y una pieza de pan. Y si me hacen favor, Mari, si me hacen favor. Falto yo nada más. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a los niños, por favor, guarden silencio. Estamos en un momento muy solemne de nuestro culto. Cuenta la historia, hermanos, esto no es un mito, que hace 2000 años, más de 2000 años, el Hijo de Dios se encarnó, tomó forma de hombre, forma de siervo, nació como un indefenso niño, un indefenso bebé, que fue humillado desde su nacimiento, fue dejado a nacer en un establo sucio, maloliente, acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Este niño creció lleno de gracia y lleno de verdad, y pudimos ver la gloria de Dios en él. Siempre anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, liberando endemoniados, predicando la verdad y acercándonos al Padre a través de su palabra. A pesar de esto, este hombre llamado Jesús, o Yeshua en su lenguaje original, fue llevado a la cruz, no sin antes haber sido azotado, humillado, golpeado, lacerado en su espalda, en todo su cuerpo. La Biblia dice que por su llaga fuimos curados. No dice por sus llagas como si fueran muchas. Su cuerpo era una sola llaga, todo su cuerpo. Aquellos azotes que rasgaron su piel y aún su carne, aquella saliva que salpicó su rostro cuando lo escupían, aquellos clavos que atravesaron sus manos y pies, aquella corona de espinas, aquel manto de púrpura, todo fue para humillarle,
Aún la cruz, se dice que no se elevaban a más de 1 metro de altura, pero la de Jesús se elevó a 3 metros, porque era necesario que fuera humillado y toda la gente al verlo pudiera identificar quién era y saber que ese era el rey de los judíos. Él dio su vida por nosotros, fue sacrificado de una forma horrible por todos y cada uno de nuestros pecados y transgresiones. Y el Señor establece un pacto nuevo en su sangre y por su sangre, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Beban, hermanos. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero también el Señor, estando con sus discípulos, estableciendo este nuevo pacto en su sangre, Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, o que por muchos es partido. Haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. Coman el pan. Y Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata, Él viene. Oremos. Padre, gracias te damos esta tarde, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por tu cuerpo lacerado. Gracias, Jesús. ¿Cómo no alabar tu nombre? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no darte gloria y honor, Señor? Si hasta el día de hoy todavía conservamos la fe, solamente por ti, solamente porque tú nos has sostenido, porque tú has mostrado, Señor, la gloria del Padre lleno de gracia y de verdad para con nosotros. Gracias por cada espina que atravesó tu frente. Gracias, Señor, por cada clavo que atravesó tus manos y pies, por aquellos azotes, Señor, que recibiste con aquellas varas, por aquellos azotes que recibiste con aquellos flagelos, Señor, que rasgaban tu carne y dejaron tu cuerpo como una masa sanguinolenta, Señor. Y a pesar de toda la debilidad por causa de los golpes, por causa de la pérdida de sangre, te obligaron a llevar aquel madero donde fuiste crucificado finalmente. Hoy mucha gente alaba la cruz, nosotros te alabamos, Jesús. Hoy mucha gente exalta la cruz, nosotros exaltamos al que murió en ella. Y te damos gracias, Señor. Gracias por haber ofrendado tu vida, por haber entrado con tu sangre al lugar santísimo celestial. Gracias porque vives para interceder por nosotros. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos entender el precio de tu sacrificio y podamos discernir el cuerpo y la sangre de Cristo como lo que son el pago por nuestras iniquidades. Gracias, Jesús. Muchas gracias por todo. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Dios. Te bendecimos. Y te damos muchas gracias por habernos tenido
tenido en tan gran estima, Señor, por habernos tenido un amor tan grande como para entregar tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por todo lo que tú nos das, por tu cuerpo y por tu sangre que fueron entregados por nosotros. Gracias, mi Señor. Amén, Padre. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Señor, les bendiga, hermanos. Fue lugar a nuestro hermano Abel para la culminación de nuestro culto. Aleluya. Cuéntamelo,